Buenas tardes, bienvenidos al nuevo Casting Strategies. Hoy tenemos con nosotros a Kevin Alonso Matalobos, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? Muy Sí, bien. correcto. Kevin es Portfolio Manager en Santa Lucía Asset Management y además es una de las jóvenes promesas de la gestión de España menores de 30 años, Kevin. La verdad es que esto es un currículum muy importante con la edad que tienes. Gracias, gracias. O sea, he tenido, aparte de la suerte de estar donde estoy, al final se me han abierto oportunidades y con esfuerzo hemos conseguido estar en este sector que no es nada fácil estar y poder ejercerlo. Sí, la verdad es que hay mucha competencia y la verdad es que llegar a donde tú has llegado con 30 años, pues hoy es para quitarse el sombrero, la verdad. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Oye, ya empezando por esto, ¿cómo llegaste al mundo de la inversión? ¿Cómo empezaste? Bueno, la verdad que es una historia un poco larga. Te la puedo resumir. Ya, como sabrás, soy de Venezuela, o sea, de familia española, y estudié ingeniería eléctrica y de comunicaciones. Al final, una vez que terminé mi carrera, las oportunidades en Venezuela al final eran las que eran y decidí emigrar. O sea, lo primero que hice fue, mientras esperaba mi título, fui a Londres a estudiar un año en lo que viene siendo inglés de negocios, un poco para familiarizarme con el idioma en términos de negocios, etcétera. Y una vez he regresado y habiendo tenido el título, voy a España a realizar a Barcelona un posgrado en automatización. Una vez finalizó el posgrado de automatización, empecé a ejercer en un proyecto de obra, pero al mismo tiempo, mientras trabajaba en mis tiempos libres, en mis ratos libres, siempre estaba pendiente de lo que eran los mercados, porque me gustaba mucho. También me vino un poco rasgos familiares que también se invierte. Entonces era un poco, en ese sentido, siempre estaba muy pendiente del mercado, las inversiones, compañías, análisis. Mi tiempo libre me lo dedicaba a esto. Y bueno, ya con el paso de los meses, con el paso del tiempo, y me doy cuenta de que al final lo que me gusta es esto es a lo que me quiero dedicar y tengo que buscar la manera de tirar hacia ese lado. Entonces, sabiendo que con mi perfil más técnico de ingeniería le iba a ser un poco más complicado, por así decirlo, dar un salto directo, busqué trabajo primero en Barcelona, algo más tipo oficina, y estuve un poco más de un año en PricewaterhouseCoopers, en auditoría, en el departamento de auditoría, y una vez finalizado un año en Price, decidí hacer un máster en finanzas, ya especializarme ya de verdad en el tema, y estuve en CUNEF, hice el máster en finanzas en CUNEF, aquí en Madrid, y una vez finalizado, bueno, no, un poco antes de finalizar, hice mis prácticas en Santander, en la mesa de trading en Boadilla, y después también está la casualidad que un profesor de modelización, que es Miquel Navarro, que es el Head of Equity, nos comentó a los del máster que estaban buscando una posición para analista. Y nada, estuve en el proceso, le eché mis horas, le puse mucho esfuerzo y Muy bien, muy bien. ante la suerte, Miquel al final le pareció correcto, le pareció que mi formación y mis conocimientos se adecuaban a la manera de trabajar que él tenía. Ajá. Y gracias a él empecé en el equipo de Santa Lucía en 2018 con Miquel Antonio y en su momento Beltrán. Muy bien, muy bien. Claro, es que fíjate, o sea, lo curioso, ¿no? Yo recuerdo, yo por ejemplo, yo en un principio, yo estudié historia, o sea, mi primer estudio fue en historia, luego reconducí un poquito mi formación hacia el mundo financiero y tal. Pero fíjate también, es curioso porque como a lo mejor un máster puede hacer cambiar la trayectoria o sea, un máster en finanzas, en este caso, cómo puede hacer cambiar la trayectoria, ¿no? De cómo tenías pensado a lo mejor al principio enfocar tu vida y a lo mejor ese máster, especializarte, pues ha hecho coger un rumbo en el que has destacado de una manera importante. Entonces, muchas veces quizá ese estudio de lo que no teníamos previsto en un principio, pero girarnos más hacia lo que nos gusta, hacia lo que más nos llama, es lo que al final desemboca en las carreras que terminamos estudiando y las que terminamos ejerciendo. No, y está muy bien, sobre todo porque en mi caso fue muy complementario. Mi perfil era Mm, muy técnico de ingeniería y al final lo que sabía de finanzas era la parte mía, parte autodidacta que iba aprendiendo por mi cuenta y al final mm, lo he aprovechado muchísimo y aprendes muchísimo. A lo mejor alguien que ha estudiado económicas o ADE ve mm. mucho solapamiento entre lo que ya conocía de la Exacto. carrera a Mm. lo que yo. Entonces al final fue algo complementario que estuvo muy bien y me aportó muchísimo. Sí, 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 la verdad que sí. Y oye, por ejemplo, yo ahora, hablando un poquito de mercados, el mercado yo ahora mismo, no sé cuál es tu visión de conforme están las compañías, de cuál puede ser la situación, de cómo ves el entorno, por ver un poquito. Sí, bueno, al final creo que es complicado porque hay mucha incertidumbre, se reflejan Mm, los mercados con la volatilidad, al final
estamos en un momento que veníamos de periodos de crecimiento bajos, o sea, tanto en Europa, a lo mejor Estados Unidos está un poco mejor, pero después llega la pandemia y todo es un shock de golpe, tanto de demanda, también un poco de desorden en la oferta a través de la cadena de suministro, porque todo empieza con China en el COVID, al final ya empezamos a ver un poco esa destrucción de la cadena de valor desde China, después llega a Europa, el shock de demanda. Entonces, cuando pensábamos que ya por fin salíamos de eso, ya teníamos Europa y todos los países comprometidos a invertir muchos fondos europeos, fondos bills de infraestructura en Estados Unidos, etcétera, para levantar la economía y llevar a un nivel de crecimiento alto. Te encuentras ahora con este problema que ya de por sí venía un poco entre la cadena de suministro, o el tema del coste energético, por la transición energética quizás un poco apresurada, y ahora la guerra, y se te suma todo eso como una coctelera de problemas que pueden tener las compañías, no tanto en revenue, sino con la parte de margen, que al final sí es verdad que por cadena de suministro, por tema de coste logístico, etcétera, las buenas compañías, que son las que intentamos tener siempre en los fondos, con un producto crítico, que puedan poder traspasar el precio, todo ese precio de costes inflacionario. El tema de la energía eso ya es otro problema, porque es verdad que el coste energético muchas veces por contrato puedes traspasar hasta un máximo de 2/3 de ese coste. Entonces, a día de hoy tenemos esa incertidumbre de hasta qué punto vamos a tener esa inflación energética, que al final va a hacer que los márgenes de muchas compañías, sobre todo industriales, con intensidad en capital, ya sea por luz, gas, productores de mucho tipo de productos, se va a ver afectado. Entonces, después viene también, si eso lo hablas un poco en la parte macro, lo afrontas por ese lado, es complicado porque al final te encuentras los bancos centrales diciendo que le importa la inflación, y que Powell ya estaba diciendo que, bueno, si va a haber recesión durante un periodo corto de tiempo, que tampoco le importa. A mí me parece eso un poco arriesgado o como opinión personal, porque tú en teoría lo que deberías buscar siempre es el crecimiento económico. O sea, al final, si tú al final empiezas a subir tipos de interés para tratar de aliviar la inflación, si ya de por sí tienes una inflación que la vas a, en teoría, reducir, pero va a seguir unos niveles un poco por encima de la media, y el consumo se te va a reducir, o sea, va a llegar un punto que vamos a vernos un poco más ahogados, porque el poder adquisitivo de las personas y el consumo se va a ver disminuido, y eso obviamente cuando hay menos consumo no le beneficia a nadie. Claro, ahí incluso podríamos entrar en una fase de estanflación, que es lo que al final los economistas, por lo menos a mí, más miedo me da. Quiero decir, que tengamos una situación en la que tengamos una inflación elevada, que tengamos un bajo crecimiento económico. Claro, al final eso, por lo que conocemos en la historia de la historia económica, eso siempre se ha enfocado después en una fase de o una alta inflación que no la hemos podido contener en ese primer instante, o que luego nos hemos encontrado con una inflación estabilizada, pero con un crecimiento muy bajo. Entonces, una situación de esta inflación para mí, y supongo que para la gran inmensa mayoría de los economistas, es la peor situación en la que nos podemos encaminar. Y no sé si quizá estamos acercándonos a esa situación. Porque yo, por ejemplo, ayer escuchaba que de la Fed, Bullard de la Fed, decía que Europa, si continúa la guerra en Ucrania, había muchas posibilidades de que entrara también en una recesión. Claro, una recesión, si entramos en Europa en una recesión, con una inflación tan alta que tenemos, con los tipos de interés que el Banco Central parece que no, el Banco Central Europeo no se decide cuál tiene que ser la vía de cuántas veces subirlos y en qué aspecto. No sé, yo creo que esto lo tenemos un poquito ahora mismo, no sé cuál sería el camino que deberían de tomar. Lógicamente nosotros, no me van a preguntar a mí qué es lo que van a hacer, pero no sé cuál sería tu opinión de esto. Es que no, o sea, por comentarlo contigo, no sé a ver tú qué visión tienes de esta situación. Sí, no, bueno, al final todo es factible, pero yo creo que el Lagarde, por ejemplo, en este momento ha hecho algo que me parece que está bien, el hecho de wait and see, que es un poco, vamos a ver cómo se desenvuelve un poco todo esto de aquí a diciembre, y dependiendo de qué situación económica tengamos de aquí a diciembre, tomamos decisiones. Porque que al final Europa sí es verdad que es muy complicado, porque el tema de Europa, los distintos países, diferentes situaciones, environments, ambientes económicos diferentes, es más complicado, porque al final si tú subes tipos estás hablando de una economía que también está muy endeudada. Entonces también si tú empiezas a subir tipos paulatinamente sin mucho crecimiento, o sea, sí es verdad que puedes ahogar un poco las economías. Dicho todo esto, también es verdad que ahora las herramientas para tú controlar la inflación o controlar, ya sea por compra de activos o por subida y bajada de tipos, eso es mucho más rápido. O sea, al final, si tú al final empiezas a subir tipos, o como la situación se complique mucho, no te queda más remedio que volver a bajarlo. Por lo menos tienes una palanca. Si llegamos a un punto donde todo es crítico y ya no tienes más palancas porque ya estás comprando la máxima cantidad de activos que puedes comprar, ya estás con los tipos en cero, ya que no puedes hacer nada ni tienes más medidas, ya es un poco más complicado.
Mm. Y luego esto, por ejemplo, a las empresas, lo que has dicho, ¿no? O sea, si ahora subiéramos tipos, lógicamente en Europa venimos de una situación en que las empresas se han tenido que endeudar anteriormente precisamente para sortear una serie de situaciones y esa posible subida de tipos podría afectar de una manera negativa a las empresas. Claro, ¿a qué sectores quizá? Porque yo mirándolo, creo que a lo mejor un sector que aquí en Europa ha sido bastante castigado, como puede ser el sector bancario, y, por ejemplo, en España, que el sector bancario parece que está posicionado de una manera estratégica mejor que el resto de Europa, precisamente porque no tenemos exposición en muchos bancos directa a Rusia, por el trabajo que han hecho de saneamiento los bancos de España, los bancos exacto, que están domiciliados aquí en España. Yo creo que aun en esa situación los bancos se verían favorecidos, pero ¿cuáles serían quizá los sectores que más acusarían esa subida de tipos? ¿Cuál crees tú que serían esos sectores? Bueno, principalmente, como tú mencionabas, al final siempre el proxy de jugar los tipos de interés en la subida son los bancos. O sea, al final siempre los bancos van a spread de crédito y a spread de tipos de interés y al final se van a ver más favorecidos, que también es un poco lo que comentaba antes, que después también es cierto que subes tipos, puede que el consumo se te reduzca y al final la mora se te eleve. Entonces también es un poco complicado, es jugar un poco con eso. Es cierto que al inicio, cuando ya tengas la base de tipos, ya puedes ofrecer tus activos, o sea, al final tu pasivo, o sea, a un coste y empiezas a dar crédito, hipotecas, etcétera, a tipos variables, etcétera. Al final el spread, sobre todo al inicio, va a ser muy superior y va a venir bien a los bancos, pero a largo plazo, al final, yo creo que un poco suma cero, porque si te pones un poco el spread a lo que te financias actualmente y a lo que puedes prestar, crédito al consumo, etcétera, el spread tampoco está tan mal. Y en cuanto a los sectores, es que yo creo que al final a muchos depende también de la compañía. A nosotros, por ejemplo, en la compañía que tenemos en los fondos, quizás no nos afecte tanto de manera directa porque uno de los filtros que siempre le pedimos a la compañía es que no esté muy apalancada y que si esté apalancada genera suficiente caja para poder cubrir sus intereses y poder desapalancarse continuamente año tras año. Pero yo creo que principalmente es eso, compañías muy apalancadas, compañías que dependen también, por ejemplo, muy intensivas en capital, que necesitan usualmente comprar activos de un valor muy alto o que tengan que estar siempre rolando deuda, por así decirlo. O sea, que al final siempre vas apalancado y tú lo que haces es, con un nivel de deuda ya muy alto, vas rolando la deuda, vas emitiendo deuda para tú ir pagando la deuda anterior. Obviamente con una subida de tipos te vas a encontrar con un coste financiero superior. En nuestra compañía no es el caso y bueno, también un poco que al subir tipos de interés, lo que viene siendo el tipo libre de riesgo te sube y al final muchos analistas que al final tienen su modelo, lo que hacen es directamente me reflejan en su modelo un coste de capital superior que directamente ya te va a dar una valoración inferior, que muchas veces es lo que pasa, que suben los tipos y aparte de la deuda ves que al final Claro. tu coste libre de riesgo es superior, tu coste de capital es mayor, entonces le exige más a una compañía y te da una valoración, cuando traes a valor presente esos flujos de caja, al final te da una valoración inferior. Pero bueno, al final son cosas que no nos fijamos tanto porque al final nos fijamos mucho en el business de la compañía, en las competencias. Claro, eso que has dicho de los fondos es importante, porque muchas veces cuando una gente, o sea, cuando una persona, cuando un inversor contrata un fondo, quizá no se fija en eso que has comentado, ¿no? En el cash que podía tener la compañía para solventar esos posibles problemas de endeudamiento. Y eso para mí es importante, porque claro, no es lo mismo contratar un fondo en el que no se haga esa búsqueda de compañías, que no sepas cuál es el expertise que utiliza el fondo a la hora de buscarlo, que conocerlo, porque en esa situación en la que nos encontramos ahora, quizá tiene una relevancia muchísimo más importante ahora en las compañías, porque al final, claro, las compañías de manera general están endeudadas. Por una parte, por otra, tienen un endeudamiento que les permite pues, reinvertir, crecer o aplicar su negocio dependiendo del tiempo que tenga la compañía y cuál sea el modelo de negocio. Pero que tengan esa característica, yo creo que es importante. Yo recuerdo que hablé hace un tiempo con un compañero tuyo de Francisco, de Santa Lucía también hace un tiempo, que comentaba el tema de las compañías tecnológicas europeas que invertían, que estaban también bastante infravaloradas en algunos casos, que tenían también un crecimiento también importante. Y por esa parte también es tradicional, ¿no? Que las empresas tecnológicas tengan un alto endeudamiento, pero también dependerá mucho del flujo de caja que puedan tener, ¿no?
Así es, así es. O sea, al final depende también la naturaleza de tu negocio, pero es cierto que las compañías lo han hecho bastante bien, quitando un poco las small mid cap, compañías más pequeñas, que para poder seguir manteniendo tu negocio tuviste que acudir al ICO o expandir tus líneas de crédito. En general, las compañías lo han hecho bastante bien, porque también sí es cierto que los bancos, compañías, en el caso de, estamos hablando de la pandemia, que también muchas compañías estaban endeudadas y tú tienes ciertas métricas que tienes que cumplir ante tus deudores. Entonces, si al final tú rompes esas métricas, al final tú tienes que hacer como un pago de la deuda. Entonces, tú solicitas un waiver, que los waivers es como que se te extienda el periodo, te dan como una excepción de que tú puedas romper esa métrica y poder seguir operando hasta que la situación se normalice. En ese caso, los bancos fueron bastante flexibles, permitieron que pasase un poco la pandemia, que las operaciones se regularizaran, que se volviesen a la normalidad y a partir de allí volver a desapalancarse o devolver un poco la línea de crédito o reducir la línea de crédito que no utilizaron. Y en ese sentido, la verdad que sobre todo porque nosotros también somos muchos de fijarnos en eso y tampoco ahondamos en compañías muy apalancadas. Entonces, te podría hablar de nuestras compañías que al final están a unos niveles de deuda bastante razonables y no han tenido problemas con ello. Y aparte, por ejemplo, de la deuda, en Santa Lucía, ¿qué parámetros tenéis más en cuenta también a la hora de seleccionar empresas? Bueno, si hablamos de filtros cuantitativos como tal, o sea, a una compañía para empezar a hablar o ponerla sobre la mesa, es cierto que no importa que crezca, como toda compañía, o sea, tiene que tener un crecimiento principalmente orgánico. También es verdad que muchas compañías crean valor a través de inorgánico y también lo tenemos en cuenta, pero tiene que tener un crecimiento orgánico a lo largo del ciclo de por lo menos o al menos el 5%. Tienen que ser compañías con bajos niveles de deuda, como comentábamos anteriormente, que es el retorno del capital empleado que ellos aplican sea superior a su coste de capital a lo largo de todo el ciclo, porque al final es muy importante, es la manera de generar valor y mientras tú mantengas un retorno sobre tu capital por encima de la media, o sea, por encima de tu sector, está demostrando que tienes unas ventajas competitivas en el tiempo que, por así decirlo, no te han podido quitar. Y varias cosas, porque al final también es cierto que en la parte más cualitativa somos mucho de ver a fondo la compañía, o sea, ves sus cuentas anuales de muchos años atrás, siempre intentamos que tengan un track record de ver qué han hecho, por ejemplo, en momentos negativos, como puede ser el 2008 en Estados Unidos y en el mundo, en la crisis de deuda europea en 2012, aparte de la crisis del petróleo 2014, 2016. Entonces, como que vemos muchos puntos. Al final nos gusta reunirnos mucho con las compañías, o sea, solemos siempre intentar reunirnos con una compañía al día y con nuestras compañías de cartera que tenemos en los fondos, por lo menos una o dos veces al mes, para ver cómo siguen las operaciones, cómo van, cómo lo están haciendo, en qué podemos ayudar también, temas en general de consejos, etcétera. Y más allá de eso, también visitar un poco plantas industriales. Si estamos hablando de una compañía industrial, por ejemplo, ahora con el COVID todo se paró porque obviamente no podíamos viajar, al final nos tuvimos que conformar todos por videollamada, pero siempre es cierto que nos gusta visitar las plantas industriales, tanto de ellos como de competidores, tipo al final, porque es muy fácil siempre ver un análisis de un broker o ver lo que te comentaban en las noticias, pero al final no hay nada como sentir, como tocar y escuchar de frente al management team, de ver porque esta compañía en verdad tiene una base de costes inferiores y puede tener más apalancamiento operativo que otras. A lo mejor te estás hablando con ellos y te comentan también de un competidor que les está haciendo daño por temas de precios y después investigas al competidor, porque este competidor sí puede vender sus productos más bajos, o sea, qué ventaja competitiva tiene. Al final lo está haciendo solo por precio a pérdidas para entrar en el mercado, o de verdad es una compañía que vale la pena mirar. Sí, vemos muchos puntos. Al final siempre tratamos, ¿no? Nos picamos los números en un modelo y tratamos de ver línea por línea los costes, hablarlos con ellos y mientras tener la mayor cantidad de información posible, porque al final la ventaja competitiva es tratar de tener la mayor información posible para poder operar siempre informado. Claro, eso también a mí me parece muy importante porque muchas veces se nos ha olvidado ese contacto con las empresas, ¿no? Muchas veces hay muchas gestoras pues, que hacen ese análisis cuantitativo a través, como dices, de brokers, de informaciones, pero no es lo mismo o sea, ver los datos de una compañía que ir a tocar la compañía. Es decir, la sensación que te puede dar ir a la propia empresa, sentarte, visitarla, ver incluso los trabajadores qué propia opinión. Eso no recuerdo a quién, algún gestor lo comenté, lo escuché una vez, que se fijaban también mucho en la percepción que tenían los propios trabajadores de la compañía, ¿no? Porque claro, los propios trabajadores al final son los que están trabajando allí y pueden tener una visión quizá más desde fuera
que la propia directiva. Claro, si tú estás en la directiva, pues lógicamente lo ves desde un punto de vista diferente. Y el propio trabajador de la planta, o sea, imagínate una planta industrial, ¿no? El que está en la cadena de montaje tiene una visión igual diferente a la que, bueno, pues lógicamente la tendrá diferente al directivo, pero es muy importante también esa visión, ¿no? De cuál es a pie de calle, cómo está comportándose la compañía, información que a lo mejor el directivo no tiene y que es muy valiosa de la compañía. Yo, por ejemplo, recuerdo, haciendo un poquito de símil, en el libro de Peter Lynch, de One Walk Wall Street, Paso por delante de Wall Street, recuerdo que lo has leído este libro. Sí, sí, sí. Vale. Justamente me hace gracia que lo nombraras porque le estoy dando una repasada justamente ahora esta ¿Sí? semana. Muy Como tenía bien. mucho tiempo que no leía, estoy ahora también en una segunda leída. Me hace gracia. Sí, sí, sí. La verdad es que está muy guay. Y yo recuerdo que al principio, creo que es al principio, ¿no? Cuando dice que, o sea, pone el ejemplo de que su mujer le decía que investigara una empresa de medias, Ya. ¿no? Porque exacto, es la cosa esa. Y a mí ese libro me encanta, me parece un libro súper chulo, porque la verdad es que es muy, o sea, es muy fácil de leer y te explica muy bien cómo es la parte de la visión, de la parte de la visión de Peter Lynch, de cómo invertir las empresas. Pero yo creo que tiene mucha razón en esa parte, en ver un poquito, que va en línea lo que te decía, en ver un poquito cuál es la visión de fuera de la empresa, de esa propia empresa, porque desde dentro la visión que tú tienes puede ser una sesgada y desde fuera los consumidores de esa empresa puede ser diferente. No sé si me explico Sí, sí, algo. sí, no, te entiendo y al final, como él mismo lo explica en su libro Peter Lynch, al final es una cosa que también, hay cosas que al final puedes tener menos acceso, un retailer, un inversor individual, pero al final es eso, es testear un producto, un Mm. servicio, lo que tú tengas, si tú tienes un alcance, si te parece que el servicio o el producto que ofrecen es de calidad, es muy bueno, y de paso, y una vez que dices, mira, vamos, me llama la atención, obviamente no vas a invertir directamente, porque a lo mejor financieramente la compañía es muy mala, o al final la Mm. compañía también ya está reflejando todo eso que tú ves, también lo ven otros. Entonces, Mm. ya en la valoración está reflejado un crecimiento con unos márgenes muy, muy buenos, que son muy complicados de conseguir y al final estás pagando mucho por una compañía, por mucho que sea buena. Pero prácticamente es eso. Te puedo poner un ejemplo de una acción americana que tenemos que pasó más o menos así. O sea, me estaba yendo a hacer una revisión médica dental y Mm. yo suelo mucho también conversar con los dentistas o con las personas que se encargan de la clínica y comentar, ¿no? Más o menos Align, que es la compañía americana líder en el tema de Invisalign para toda la parte de Sí, aparatos sí, transparentes. correcto. Y le preguntaba más o menos, ¿han reducido costes? ¿Han aumentado costes? ¿Cuánto más están Mm. pagando? Más o menos los servicios están introduciendo nuevos productos que tienen que pagar o sea, más o menos llevar un poco ese feedback. Y me estuvo comentando también de que había un competidor con un producto muy, muy bueno y que le estaba haciendo competencia, que se llamaban o sea, el aparato es Spark. Y la compañía que lo desarrolla es Onpro, que eran los líderes en brackets dentales, pero los Mm. típicos de toda la vida, los de Sí, sí, hierro. sí. Y habían desarrollado un muy buen producto también como competidor a Invisalign, que son los transparentes. Entonces me puse a investigar un poco y me di cuenta que Onco es una compañía de dentista, que era justamente un spin-off que había hecho Danaher muy recientemente. Mm. Entonces, investigando un poco la compañía, contacté también con gente, con compañeros míos del colegio, por ejemplo, que tenían que se graduaron de odontología y ejercen la Mm. carrera y les pedí un poco de feedback. Al final te comentaron un poco que sí, que están creciendo mucho, que están haciendo poaching de ventas de otras compañías, que al final son en el sentido de que quieren crecer, quieren introducir su producto y quieren crecer y lo están haciendo muy bien. Y ves los números un poco y al final te das cuenta de que hay una oportunidad, porque al final la estrategia que están siguiendo es positiva, te la crees, o sea, es un tema de aumento de márgenes, porque vas a, por así decirlo, desinvertir todo lo que viene siendo un poco de menor margen, porque pasa a través de distribuidores en vez de venta directa a las clínicas, y al final empiezas a desinvertir todo eso que al final tiene menor margen, menor crecimiento, y al final en valoración se refleja con menor múltiplo. Entonces, si tú directamente empiezas a estar más centrado en lo que tiene más crecimiento, con menor margen y contacto directo con las clínicas, ya tú venías también por Onco y otras marcas de tener un contacto directo con todas las clínicas, porque tú vendes también sillas, vendes también desinfectantes para la Claro. boca, tienes un montón de muchos productos donde ya estaban dentro de la clínica. Entonces puedes hacer un cross-selling y a partir de allí es un producto que el feedback ha sido muy, muy bueno y ya directamente
modelas un cierto crecimiento para ese producto, más una mejora de márgenes, porque al final te vas a tirar más hacia la venta directa que por intermediario, vas a desinvertir vendiendo la parte de menor margen, que eso te va a traer un poco de dinero para reinvertirlo en otros nuevos productos. En este caso, desinvirtieron Cabo Care, si no recuerdo mal, por 400, 500 millones y compraron Carestream, que son unos escáneres láser para escanearte la boca y se vea en el ordenador, por así decirlo. Eso me lo hicieron a mí el otro día en el dentista, justamente eso. Y Me al hicieron final un eso, escaneo de toda la boca. y son mercados con mucho crecimiento. Y al final, si tú modelas ese crecimiento con un mejor margen, y al final la compañía te da que está barata. Y aparte de eso, tú le das un múltiplo superior, porque ya estás hablando de una compañía con mejores márgenes y mayor crecimiento, le das una expansión de múltiplo y tienes, por así decirlo, una subida por varios ámbitos, por varias rutas. Entonces, en ese caso, una compañía que en 3 meses nos ha ido bastante bien, hemos sacado alrededor de un 35% de rentabilidad, la tenemos en el fondo internacional y muy bien. O sea, el fondo para el Santa Lucía Europa Acciones. Al final no hemos hablado un poco de los fondos, pero el Santa Lucía Europa Acciones es un fondo que invierte el 75% en Europa y tiene la posibilidad de invertir un 25% en el resto del mundo. Y ahí tenemos un poco exposición a algunas compañías americanas y ha sido, por ejemplo, un caso donde te comentaba de que tú, con el mínimo acceso a sus cuentas anuales, que las puedes encontrar en su página web, y viendo un poco eso, comentando, preguntando, cualquier persona puede dedicarse a esto y puede buscar oportunidades que a lo mejor no consiguen una persona que está todos los días pendiente del mercado. Claro, sí. Oye, y por ejemplo, en este fondo, aparte de ese 25% en Estados Unidos, en Europa, ¿dónde ves tú ahora mejores oportunidades? O sea, ¿qué es en este fondo, en qué tipo de compañías os fijáis? Bueno, nosotros lo que pasa es que tenemos una tasa de rotación muy baja. Entonces, sí es verdad que tenemos compañías en carteras que han estado durante muchísimos años y siguen estando. O sea, al final yo creo que oportunidades hay en todos los sectores. Sí es verdad que, como hablábamos al inicio de la conversación, las compañías industriales van a verse un poco más impactadas por el tema márgenes, porque al final no solamente tienes la parte de logística, salarial, sino que la parte energética es muy pesada para los industriales y ya hemos visto en el cuarto trimestre como compañías como Vidral han sufrido márgenes, Viscofan, Veralia en Francia, o sea, muchas compañías han visto sus márgenes sesgados. Pero del resto de compañías yo creo que siguen habiendo oportunidades. O sea, tú al principio sí es cierto que lees el consumo ha bajado, que hay problemas en muchas compañías, etcétera, pero si te pones a ver sus cuentas anuales, al final seguimos viendo cómo las compañías siguen operando, siguen saliendo adelante y quitando un poco de presión en márgenes, lo siguen haciendo muy bien y han logrado pasar, por así decirlo, ese coste de inflación, que es una inflación de costes que han visto. Si es cierto, por ejemplo, un sector que podemos hablar un poco más complicado ahora, que es visto el tema del e-commerce. O sea, muchas compañías de e-commerce hemos visto como al final ha tenido un tailwind muy bueno y durante el COVID y al final hemos llevado ese crecimiento como si fuese perpetuo. Y al final, por ejemplo, en una compañía que tenemos en nuestros fondos europeos que hemos incrementado el peso es Zalando, porque ahora Zalando es líder en lo que viene siendo en moda en Europa. Yo creo que ya igual que Spotify es en la música, Netflix es en la parte de streaming, no de streaming, sino de streaming de películas, series, etcétera. Zalando ya sacó con todos los partnerships que tiene, con la escala de su plataforma, actualmente ya es el líder en el tema de moda y ropa por todas las marcas. Y ahora actualmente, que ha dado unas guías un poco más suaves, al final el mercado yo creo que ha sobrereaccionado y le quita méritos a lo que ha construido Zalando durante los últimos años y nos ha dado una oportunidad de aumentar nuestra posición en esta gran compañía, ahora que la gente piensa que el e-commerce prácticamente va a mantenerse plano o crecer a tasas muy bajas. Claro, yo también pienso la relación de lo que decía anteriormente al principio de la conversación del tema de la inflación aquí en Europa y tal. Yo continúo, aunque ese escenario lo tenemos ahí, yo continúo pensando también que Europa ahora mismo ha sido la gran olvidada en las inversiones, ¿no? Siempre todo el mundo nos hemos centrado en Estados Unidos, una gran parte de Estados Unidos y tal, pero aquí en Europa hay muchas buenas compañías, como has puesto algún ejemplo de ello, y yo continúo pensando que aquí en Europa hay muchas oportunidades de inversión, pero quizá los inversores, no sé si es por el sesgo de que siempre hemos pensado que Estados Unidos hay mejor mercado o porque lógicamente los índices pues continúan subiendo más, pero yo pienso que aquí en Europa existen compañías que nos pueden dar rentabilidades incluso
mayores tampoco. Quizás son un poco más difíciles de encontrar, empresas un poquito más difíciles de localizar. Pero si las encontramos, si las buscamos, si las encontramos, igual que algunos fondos como el que me has comentado tú, que tenéis una alta exposición a Europa, claro, nos pueden dar muchísimas rentabilidades, unas rentabilidades muy altas, quizá mejores que otros fondos en Estados Unidos, quizá no tan trabajados. Puede ser así. Sí, 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 al final como todas las partes del mundo, siempre hay oportunidades, siempre hay buenas compañías, es cuestión de buscarlas. Al final, Estados Unidos es un mercado donde hay muchísimo dinero, el flujo monetario es inmenso hacia las inversiones en fondos de inversión, en la bolsa, etcétera, y al final, o sea, se nota, al final tienes, es una mentalidad diferente. Al final, el mercado americano se mueve mucho por el mercado de capitales y eso lo ves también en cómo las facilidades, por ejemplo, ya te hablo a la hora de crear una compañía, empezar de cero. Al final, eh, tienes el acceso al capital es mucho más sencillo. Al final siempre tienes mucho Correcto. capital deseando invertir en alguna compañía nueva o algún nuevo negocio. Después, para crecer, tienes mucha flexibilidad, ya sea laboral, ya sea por muchos temas. Tienes mucha flexibilidad y te permiten poder crear una compañía y que al final, si te sale mal, terminas perdiendo la inversión, pero puedes volver incluso, fallas, aprendes del error y vuelves a empezar desde. Al final en Europa es mucho más complicado. Al final empezar en Europa una compañía nueva se ha vuelto mucho más complicado. No tienes tanta flexibilidad, no hay tanto, o sea, no tienes no digo ayudas porque últimamente Europa ha dedicado fondos a la ayuda de pequeñas compañías, pero sí es cierto que es más complicado. Entonces ahí ya es como que ya te das cuenta cómo Estados Unidos poco a poco ha ido creando en los últimos 20 años, 30 años, gigantes, ya sean gigantes del Internet, ya sean gigantes de distribución logística, gigantes industriales. En Europa nos hemos quedado un poco más con las típicas de siempre. O sea, Sí. tenemos las L'Oreal, que son muy buenas compañías, las Schneider y Siemens en el tema industrial, Adidas, por ejemplo, en el tema de apparel y moda. Si al final son muchas compañías que tienen un buen management team, que han sabido gestionar, pero al final son esas compañías que ya se desarrollaron, que ya tienen cierto tamaño y lo han hecho muy bien. Y bueno, dicho todo esto, es eso. Al final, Europa todavía no tiene ese atractivo que Sí, nos podría falta un verse. poquito sangre nueva, a cambiar un poquito dar más impulso a las empresas nuevas, ayudarles a crecer, porque sí que es cierto lo que tú dices, que en Estados Unidos hay, o sea, podemos verlo perfectamente en los índices de small cap, de pequeña capitalización. Cualquier empresa pequeñita en Estados Unidos tiene la posibilidad de salir a bolsa y es un hecho. Hay muchas empresas de muy pequeña capitalización, de microcapitalización, que salen a la bolsa y habrá que los consigan, habrá que no las consiguen, pero hay ese nicho, ¿no? Esa base de creación de empresas nuevas. Aquí en Europa eso no es tan, no hay una corriente tan grande hacia esa manera y eso lo que nos impide en cierta manera es poder crear grandes gigantes. Porque claro, si no tenemos una base, esto es como el fútbol, ¿no? Yo lo veo quizá como el fútbol. Si no tenemos una cantera de jugadores, no podremos crear grandes jugadores, tendremos que ir fichándolos de otras partes, más o menos, ¿no? El símil. No, está Entonces, bien. la parte, yo creo que esa es importante, pero aún así también continúo pensando que las empresas que tenemos, que ya las tenemos constituidas, también pueden ser grandes inversiones si sabemos encontrarlas en alguno de los casos. Sí, sí, así es, así es. Siempre, siempre, siempre en todos lados encontraremos buenas compañías y al final siempre te dará la oportunidad no solamente del crecimiento de la compañía europea, sino que también los múltiplos de las compañías europeas no se comparan en relativo con una compañía similar o peer en Estados Unidos, que al final si lo pusiésemos uno contra otra compitiendo, las Boeing y las Airbus, por ejemplo, Airbus ha sido una de las pocas compañías europeas que ha logrado sentarle cara a una compañía gigante americana y ganarle cuota de mercado en los últimos 10, 15 años. Y quien dice que no puede ser así. O sea, Francia, por ejemplo, quiere ahora mucha independencia tanto en el tema energético como el tema de tecnología. Está utilizando muchos fondos públicos para incentivar y ayudar a compañías de semiconductores, de tecnología, de software, etcétera, que yo creo que eso, si ya hablamos más para temas de invertir en compañías grandes, etcétera, o que ya que tengan cierto tamaño, va a llevar varios años, muchos años. Eso no es algo que se construye de un día para otro, No, no, pero claro. creo que al final lo importante es eso, ayudar siempre a las compañías a que lo sigan haciendo mejor, para que puedan mejorar márgenes, para que puedan generar más valor para sus accionistas y al final tengan un atractivo para el inversor. Oye, por último, háblanos un poquito de los fondos de Santa Lucía, porque nos hemos puesto a hablar y nos hemos dejado los fondos para atrás y es algo que nos interesa también Sí, sí, y no, nos interesa claro, lo bastante. más,
lo más importante. Bueno, yo junto con mi equipo, que es Miquel Navarro, que es el Head of Equity, y Antonio Manzano, que es mi compañero de gestor, llevamos cuatro fondos o cuatro estrategias. Una de ellas es el Santa Lucía Pesca Bolsa, que se encarga de invertir principalmente en compañías españolas y tiene alrededor de 140 millones de euros. Después tenemos el Santa Lucía Ibérico Acciones, que es un fondo muy parecido al Espa Bolsa, pero que tiene la oportunidad de invertir en Portugal, o sea, un fondo ibérico. Al final es un fondo que tiene aproximadamente entre 75 y 77 millones de euros. Después tenemos el Santa Lucía Eurobolsa, que tiene alrededor de 180, 190 millones, y cuento las caídas de mercado recientes que ha habido. Invierte principalmente en Europa, en zona euro, o sea, lo que viene siendo zona euro. De cotización en denominación de euro, por así decirlo, también por un tema de folleto. Y por último, el Santa Lucía Europa Acciones, que es el que te comentaba antes, que al final invierto un 75% en Europa y un 25% en el resto del mundo. El Ibérico Acciones es un fondo que siempre ha estado entre los primeros, tanto el Espa Bolsa como el Ibérico, siempre han estado, por así llamarlo, en las ligas o en los rankings, entre los primeros 5, y son fondos muy, muy rentables para el accionista, y al final es eso, o sea, la ventaja competitiva que te da estar en España, de poder visitar mucho más frecuentemente al equipo gestor, a las plantas, etcétera, es eso de que tienes más feeling de lo que está pasando aquí, lo tienes todo más cerca, y al final intentamos siempre tener la mayor información posible e invertir de la mejor manera y de manera activa estos fondos. Y el Europa Acciones también es un fondo que lo ha hecho bastante bien. El año pasado el Europa Acciones hizo casi un 31% de rentabilidad, que ha estado muy, muy bien. Varias compañías nos han aportado, y muy contentos. Este año también vamos por delante de los índices, y muy contentos, esperando que las rentabilidades nos sigan dando y que el trabajo bien hecho siga recolectando sus frutos. Dando sus frutos. Yo, por ejemplo, ahora que a relación de lo que comentabas del fondo el fondo en España y en Iberia, yo tengo una opinión que no sé si compartirás conmigo, pero yo te la cuento y así nos mojamos un poquito a ver tú qué piensas. Yo creo o tengo la percepción de que quizá España, que ha estado bastante rezagada respecto al resto de Europa durante estos últimos años, yo creo que las bolsas españolas, las compañías de la bolsa española, tanto el BME Growth como en el IBEX 35, creo que durante este año y durante el año que viene, creo que pueden tener una atracción quizá más importante a los accionistas. Y lo digo por varios motivos. Una parte es lo que he comentado anteriormente de la parte de los bancos, ¿no? Quizá los bancos españoles, a mi parecer, tienen una posición competitiva más importante que los bancos en Europa. Y por otra parte también hemos visto cómo las compañías turísticas en España, que es una parte importante, han sufrido muchísimo por la parte del COVID. Entonces ahora con este levantamiento, quizá las restricciones, y si juntamos las dos cosas, podemos ver que por una parte los bancos pueden tener una rentabilidad quizá más importante que las otras, podemos tener el sector turístico, que también puede obtener unas rentabilidades muy buenas, el sector energético quizá también nos podíamos posicionar en una buena posición, y quizá todo eso puede atraer quizá más inversión. En renta variable europea quizá puede dirigirse a España, que quizá era una de las bolsas, algunas de las bolsas más olvidadas en Europa. No sé tú cómo ves, si compartes mi visión, no la compartes, si no la compartes no pasa nada. No, sí, yo creo, a ver, todas las compañías todos los mercados tienen su atractivo, y yo creo que España está rezagada y está muy barata con respecto a otros mercados. Es cierto que al final todo dependerá de lo que hagan las compañías. Al final los bancos, por ejemplo, nosotros tenemos exposición a CaixaBank, que CaixaBank es un banco que, por mucho que sea un banco como tal, es un banco que nos gusta porque está diversificado tanto por la aseguradora como por su gestora de activos, y casi el 40% de sus ingresos vienen de comisiones, o sea que tiene unos ingresos muy recurrentes, que ya de por sí le ayudan a cubrir sus costes. O sea, por así decirlo, puedes meter a CaixaBank o Unicaja, que tiene un exceso de capital muy grande para darle a sus inversores, y tiene ciertas palancas o un banco que tiene muchas palancas para reducir costes ahora con la fusión con Liberbank. O sea, son compañías que tienen valor y que al final termina metiéndose siempre en el mismo saco. Al final Santander es un banco que lo ha hecho muy bien, ha reestructurado ahora con reducciones de costes también, BBVA también con sus inversiones. Al final es tema también un poco de las que con las compañías demuestren, no solamente siempre que hablar, ver las cosas, es que la compañía
demuestren que generan valor, de que generan beneficios suficientes como para demostrar que lo están haciendo bien. Y aparte de eso, que es una cosa que yo siempre he comentado, que por mucho que sean compañías españolas, la mayoría de empresas españolas están cotizando en España, pero sus ingresos son internacionales. Del extranjero. Tú tienes compañías como ACS o Ferrovial, que son compañías de infraestructura que tienen concesiones, que al final las tienen todas en Australia, en Estados Unidos, en Centroamérica, por muchos sitios. Después, en general, o sea, Vidrala también tiene plantas por toda Europa, o sea, que también es un tema de que está muy visto de que sí, cotizan en el mercado español, pero que no tiene mucho que ver, porque Inditex también tiene tiene muchos ingresos en España, la mayoría. Sí, la parte más pequeña es en España, quizá. Entonces te pones a ver y es eso, o sea, que son muy compañías, existen muchas compañías buenas que cotizan en España, de que a lo mejor parece que porque cotizan en España pueden ser menos, pero que es todo lo contrario, o sea, son compañías que han demostrado que pueden hacerlo muy bien, que son muy buenas operando operativamente y que deberían estar a la altura de cualquier otra. Yo creo que al final es esto, que las compañías sigan demostrando, sigan haciéndolo bien y el mercado lo reflejará tarde o temprano. Exacto. Muy bien, pues, oye, Kevin, ha sido un placer. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esperemos volverte a ver pronto y nada, muchas gracias por todo. A ti, Juan. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.